Bienvenidos a mi canal. Estoy súper emocionado de tenerlos por aquí hoy porque les tengo un tema que de verdad me dejó con la boca abierta. Es que no me lo esperaba para nada. Y estoy seguro de que a ustedes tampoco. Hoy vamos a sumergirnos en un momento muy especial en la vida de nuestro querido Can Yaman, un momento que lo tomó totalmente por sorpresa y que literalmente lo dejó sin palabras. Vamos a revivir esa experiencia increíble en la que recibió la visita de unos invitados pero muy especiales. Prepárense porque la historia está llena de emoción, sorpresas y por supuesto, mucho cariño. Y vamos a añadir algunos detalles jugosos que quizás no conocías. Antes de empezar, y para que no se pierdan nada de las noticias, chismes y todo lo relacionado con el mundo de las novelas turcas, suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Es completamente gratis y así no se perderán ningún vídeo. Además, activen la campanita para que YouTube les avise cada vez que subimos contenido nuevo. No se van a arrepentir. Así no se pierden nada de la magia turca que les traigo. Ahora sí, arranquemos con la historia. Todo comenzó como muchas veces sucede en el vertiginoso mundo del entretenimiento con el trabajo. Can Yaman, en ese momento, estaba en plena promoción de una de sus series, y aquí es donde el misterio se intensifica un poco. Si bien las fuentes apuntan a que podría haber sido Erkencicus, pájaro soñador, la que lo catapultó a la fama internacional, también hay quienes sugieren que fue durante las grabaciones de Dolunay, luna llena. La verdad es que la energía y el entusiasmo que Can irradiaba en ambas producciones eran tan contagiosos que es fácil confundir el momento. En el fragor de la promoción, ya fuera en un evento de prensa, una presentación o incluso en un set de grabación concurrido, Can, como siempre, estaba dando lo mejor de sí. Imaginémonos la escena, él impecable sonriendo a las cámaras, firmando autógrafos con una dedicación que conmovía, y atendiendo a sus fans con la amabilidad y el respeto que lo caracterizan. Y eso, mis queridos, es algo que lo define. Es su esencia. Pero lo que no sabía, y lo que nadie esperaba, era lo que estaba a punto de suceder. De repente, en medio del ajetreo entre gritos de fans emocionados y el destello constante de los flashes de las cámaras, se abrió paso un grupo de personas que, aunque no eran exactamente desconocidas, sí que sorprendieron a Can. Y vaya que lo sorprendieron. Porque eran sus familiares. Sí, escucharon bien. Su familia desde Turquía había viajado especialmente para verlo, para demostrarle su apoyo incondicional y celebrar el éxito que tanto trabajo le había costado. Imagínense la emoción, el impacto, la sorpresa, fue un momento mágico que quedó grabado en la memoria de todos los presentes. Yo, como buen observador de este fascinante mundo, me imagino la escena vívidamente. Can, concentrado en su trabajo, tal vez ensayando un diálogo o respondiendo preguntas de la prensa, con esa energía que lo caracteriza. De repente vislumbra a su madre, Guldem Can Yaman, irradiando esa calidez y ese orgullo que toda madre siente por su hijo. Luego a su padre, Guben Yaman, con esa mirada protectora y cómplice. Y finalmente a sus hermanos, Emir y Saygun, que siempre han estado presentes para apoyarlo. Seguro que el corazón le dio un vuelco. Un vuelco de alegría y asombro. Y es que aunque uno esté acostumbrado a la fama y a la exposición mediática, recibir una sorpresa así, de la gente que más quieres, en un momento tan importante de tu carrera, tiene que ser algo absolutamente conmovedor. Y aquí, mis queridos, es donde entran los detalles jugosos. Según algunas fuentes, el viaje fue orquestado en secreto por su madre y sus hermanos, que querían sorprender a Can y demostrarle cuánto lo querían y admiraban. Imaginemos la logística. Planificar un viaje internacional, coordinar los vuelos, reservar el alojamiento, y todo sin que Can se enterara. Un verdadero operativo secreto. La dedicación y el cariño que pusieron en esto es admirable. En los vídeos y las fotos que se filtraron en ese momento, y que aún circulan en las redes sociales, se puede apreciar la reacción de Can en toda su magnitud. Primero, una expresión de total incredulidad. Una mezcla de ¿en serio? ¿Son ellos? Con una pizca de ¿esto es real? Luego una sonrisa enorme de oreja a oreja, que iluminaba su rostro y que era un reflejo de la felicidad que sentía en ese momento. Después, el abrazo. Un abrazo que lo dice todo. Un abrazo cargado de cariño, de emoción a flor de piel, de agradecimiento silencioso. Fue un momento muy íntimo, muy especial, que nos permitió vislumbrar el lado más humano y vulnerable de Can Yaman.
Y es que detrás de esa imagen de estrella de televisión, hay un hombre con sentimientos, con familia, con raíces. Imagínense la escena, mis amores, el ruido ensordecedor de la multitud, los flashes de las cámaras que parecían no tener fin, y en medio de todo eso, un reencuentro familiar inesperado. Una locura. Una locura hermosa. Las personas que lo rodeaban, tanto los fans como el equipo de trabajo, seguramente se quedaron igual de impactados. Algunos con la boca abierta, otros intentando capturar el momento con sus teléfonos, pero todos, absolutamente todos, querían ser partícipes de ese instante único. Todos querían ver la reacción de Khan, querían ser testigos de esa conexión especial que solo existe entre la familia. Y es que, seamos sinceros, ¿quién no se emocionaría con una sorpresa así? Y es que la familia de Khan Yaman siempre ha sido un pilar fundamental en su vida. Desde el principio han apoyado su carrera, han estado presentes en cada paso que ha dado, desde sus primeros castings hasta el éxito internacional. Y esta sorpresa, este viaje sorpresa, fue una muestra más del amor, del cariño y de la dedicación que tienen hacia él. Es su refugio, su base, su mayor tesoro. En esos momentos Khan se olvidó por completo del trabajo, de las entrevistas, de los flashes. Solo existía su familia, ese abrazo, ese reencuentro inesperado. Solo existía ese amor incondicional que lo impulsaba a seguir adelante. Y eso es lo bonito de la vida. Saber que a pesar de la fama, de los éxitos, de todo lo que pueda pasar, siempre tendrás a tu familia, a tus seres queridos, que te apoyarán, te querrán y te darán fuerzas para seguir adelante. Esa es la verdadera riqueza. Después de ese primer impacto vino la emoción, el cariño y las palabras de agradecimiento. Khan, con lágrimas en los ojos, les agradeció por el viaje, por el apoyo, por estar siempre ahí. Les agradeció por ser su ancla, su fuente de inspiración, su motivación constante. Y es que, como les digo, en estos momentos, uno se da cuenta de lo importante que es tener una familia que te quiere y te apoya. Es el motor que te impulsa a ser mejor persona, a perseguir tus sueños y a no rendirte nunca. La sorpresa no solo fue para Khan, sino también para todos los que estábamos de alguna manera presentes en ese momento, ya sea en persona o a través de las imágenes y los vídeos. Los fans, el equipo de trabajo, todos fuimos testigos de un momento único y muy especial. Un momento que demostró que detrás de la fama, de los éxitos y de la imagen pública, hay un ser humano con sentimientos, con emociones y con una familia que lo quiere y lo apoya incondicionalmente. Nos enseñó que al final del día, lo que realmente importa son los lazos familiares, el amor y el apoyo incondicional. Este tipo de sorpresas, de gestos de cariño, son los que nos recuerdan que la vida es mucho más que trabajo, fama y dinero. La vida es compartir momentos con las personas que más queremos, es disfrutar de cada instante, es valorar el amor y el apoyo incondicional de nuestra familia. Y en el caso de Khan Yaman, se vio reflejado claramente. Es un recordatorio de que a pesar de la fama, todos necesitamos ese abrazo, esa palabra de aliento, ese amor incondicional. Después de ese momento de sorpresa, todo fue alegría, risas y más cariño. La familia de Khan se quedó con él, compartieron tiempo juntos, vivieron momentos inolvidables. Visitaron lugares emblemáticos, compartieron comidas y se sumergieron en la cultura local. Y esto sin duda fortaleció aún más su vínculo. Esos días juntos fueron un tesoro, un recuerdo que atesorarán para siempre. Y es que ver a Khan Yaman en ese estado de felicidad, de sorpresa y de emoción, nos hizo quererlo aún más. Nos demostró que a pesar de ser una estrella internacional, sigue siendo una persona sencilla, con valores, con una familia que lo adora y que siempre estará ahí para él. Nos enseñó que la humildad y la cercanía son cualidades que lo definen. Esta historia, de verdad, es una de esas que te llegan al corazón. Nos enseña que detrás de las cámaras y de los focos, hay un ser humano con sentimientos, con emociones y con una familia que lo quiere. Y además nos recuerda lo importante que es valorar el amor, el cariño y el apoyo de nuestra familia. Nos recuerda que la familia es el mayor tesoro, el refugio, la fuente de fortaleza. Y para terminar, quiero decirles que la verdad, me encanta ver este tipo de historias. Ver a Khan Yaman, a pesar de toda la fama, seguir siendo una persona sencilla, humilde y cercana a su familia, me llena de alegría. Es un ejemplo a seguir, un ser humano excepcional. Su éxito no le ha subido a la cabeza, y eso es algo que lo hace aún más admirable.
Así que, ya lo saben, la próxima vez que vean a Can Yaman en una entrevista, en una serie o en una película, recuerden esta historia. Recuerden ese momento en el que sus familiares lo sorprendieron, y recuerden la emoción, el cariño y el amor que sintió. Recuerden que detrás de la fama, hay un corazón que late con fuerza, un corazón lleno de amor y agradecimiento. En definitiva, fue un momento que nos dejó a todos con el corazón calentito y nos demostró, una vez más, que el éxito, la fama y el dinero no lo son todo. Lo más importante en la vida es el amor, el cariño y el apoyo de nuestra familia. Ahora bien, llegamos al final de este vídeo. Espero que les haya gustado la historia de la sorpresa que recibió Can Yaman. Espero que les haya emocionado tanto como a mí. Espero que los haya inspirado a valorar a sus seres queridos y a demostrarles cuánto los aman. Si les gustó el vídeo, no olviden dejar un like, compartirlo con sus amigos y, por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. De esa manera, no se perderán ningún vídeo nuevo y estarán al tanto de todas las noticias, chismes y curiosidades del mundo de las novelas turcas. Y recuerden la campanita. No se pierdan nada. Y por favor, déjenme sus comentarios. ¿Qué les pareció esta historia? ¿Les gustaría que hablemos de algún otro tema relacionado con Can Yaman o con las novelas turcas en general? ¿Qué es lo que más les gusta de Can? ¿Qué otros actores o actrices turcos les interesan? Sus opiniones son muy importantes para mí. Me encanta leerlos y saber que les interesa, saber que los emociona. Muchas gracias por ver este vídeo. Nos vemos en el próximo. Un abrazo gigante y hasta la próxima. Chao, chao. Y recuerden, el amor es el ingrediente secreto de la vida.